Hola, mi nombre es Eye y en este video vamos a realizar un programa en Java NetBeans donde vamos a ingresar por un input dialog el nombre de un alumno para luego buscar el nombre de ese alumno en una lista de alumnos. Si el nombre del alumno existe en la lista, que me muestre la información de ese alumno. Bien, ya tengo creado el proyecto. Ahora voy a seleccionar la siguiente carpeta, clic derecho, nuevo, Java Class. A esta clase la llamaré Student. Bien, ahora dentro de esta clase voy a crear los siguientes atributos. Dos variables de tipo string, name, last name, qualification. Muy bien. Ahora lo que prosigue es crear el método constructor de esta clase. Y dentro de los paréntesis de esta clase he colocado los siguientes parámetros. Dos parámetros de tipo string y un parámetro de tipo entero. Ahora dentro de este método constructor coloquemos los siguientes atributos y les asignamos los siguientes parámetros. Muy bien, esto significa que los datos que vengan por los parámetros se van a almacenar en los siguientes atributos. Ahora voy a crear los métodos get, método get de tipo string, que retorna el dato que esté almacenado en el siguiente atributo. De igual manera, retornamos el dato que esté almacenado en el siguiente atributo llamado lastName. Y por último, retornamos el dato almacenado en la siguiente variable de tipo entero. Muy bien. De esta forma ya tenemos la clase student. Ahora, seleccionemos nuevamente la carpeta, clic derecho, nuevo, Java Class. Y a esta clase la llamaré School. Finish. Bien, voy a crear un objeto de tipo ArrayList y dentro de los siguientes caracteres he colocado la clase student. Muy bien, esto significa que esta clase ArrayList va a depender de los atributos y las propiedades que tenemos en esa clase. Importemos la librería. Ahora hay que crear el método constructor de esta clase y dentro del método constructor inicializar el objeto de la clase ArrayList, asignándole la instancia de esa misma clase. Ahora vamos a crear un método que recibe como parámetro un objeto de la clase student, donde este método nos ayudará a crear la lista de estudiantes. Hay que colocar el objeto de la clase ArrayList, mandamos a llamar al método agregar de esa clase y dentro de los paréntesis colocamos el objeto de la clase student. Muy bien, esto significa que los datos que vengan por este parámetro los vamos a almacenar utilizando el método de la clase ArrayList al objeto de tipo ArrayList, creando la lista de estudiantes. Muy bien. Ahora crearemos un método llamado buscar por nombre, método de tipo boolean, y dentro de los paréntesis del método he colocado un parámetro de tipo string. Bien, a este método lo vamos a ocupar para buscar el nombre del alumno que ingresemos en la lista que está almacenada
en el objeto de tipo ArrayList. Dentro de este método declaremos dos variables y las inicializamos. Ahora crearemos un while donde vamos a evaluar lo siguiente. Mientras la variable encontrado sea igual a false y si el dato que está almacenado en la variable i es menor al tamaño que estamos obteniendo de la lista almacenada en el objeto de tipo ArrayList, ya que con el método size estamos obteniendo la cantidad de datos almacenados en el objeto de tipo ArrayList. Bien, si el dato que está almacenado en la variable i es menor a la cantidad de datos almacenados en el objeto de tipo ArrayList, seguiremos ejecutando el while mientras estas condiciones se cumplan. Una condición donde evaluamos lo siguiente. Bien, coloquemos el objeto de la clase ArrayList, mandemos a llamar al método get de la clase ArrayList para obtener los datos almacenados en el objeto de tipo ArrayList dependiendo a la posición o el dato almacenado en la variable i, y obtenemos el dato que esté retornando el método getName. Muy bien, de esta forma obtenemos el dato almacenado en el objeto de tipo ArrayList y de acuerdo a la posición de la variable i, y lo comparamos con el dato que venga por el parámetro name de tipo string. Bien, si el dato que viene por el parámetro name, o sea el nombre del alumno, existe en la lista de alumnos almacenados en el objeto de tipo ArrayList, vamos a ejecutar lo siguiente. A la variable encontrado le asignamos true, indicando que hemos encontrado el nombre del alumno en la lista. Ahora a esta condición vamos a crearle un else donde vamos a incrementar en 1 la variable i. Bien, si no encontramos el nombre del alumno en la lista, pues incrementamos la variable i en 1 para seguir buscando el nombre del alumno en la lista almacenada en el objeto de tipo ArrayList. Bien, ahora fuera de este while voy a crear una condición donde evaluamos la variable encontrado. Si la variable encontrado contiene true, mostramos el siguiente mensaje. Importemos esa librería. Bien, dentro de los paréntesis he colocado el texto name, he concatenado el objeto de tipo ArrayList, invoco al método get para obtener el dato de acuerdo a la posición de la variable i y de acuerdo al dato que esté retornando el método getName para poder mostrar el nombre del estudiante. Y también obtenemos el apellido y por último obtenemos la calificación del estudiante y retornamos false, ya que este método es de tipo boolean y retorna verdadero o retorna false. Ahora, a esta condición vamos a crearle un else si la variable encontrado no contiene true. Esto significa que no se encuentra el nombre del alumno en la lista. Mostramos el siguiente mensaje: no existe el nombre, intente nuevamente, y retornamos true. Muy bien, de esta manera ya tenemos la clase school, clase que contiene la lista de estudiantes, donde vamos a crear la lista y vamos a buscar el nombre del alumno que
en esa lista. Ahora pasemos al método main. Bien, voy a crear la lista de estudiantes. He colocado la clase student y he creado los siguientes objetos donde les asigné la instancia de la clase student. Bien, y como la clase student contiene el método constructor que recibe 3 parámetros, 2 parámetros de tipo string y un parámetro de tipo entero, o sea, el nombre del alumno, el apellido y su calificación. Y de esta forma he creado 3 estudiantes. Ahora crearé un objeto de la clase school para poder invocar al método agregar estudiante. Y dentro de los paréntesis he colocado los siguientes objetos. Bien, ya que este método agregar estudiantes crea la lista de estudiantes. Como pueden observar, tenemos el método agregar estudiantes que recibe como parámetro un objeto de la clase student y agregamos esos datos al objeto de tipo ArrayList. Ahora voy a crear un do while donde voy a evaluar una variable de tipo boolean llamada valor. Bien, si la variable valor contiene true, esto significa que el do while se va a seguir ejecutando. Pero si la variable valor contiene false, bien, hasta ahí se va a ejecutar lo que es el do while. Hay que crear una variable de tipo string llamada name. Le asignamos el siguiente input de tipo dialog para ingresar los datos, o sea, el nombre del estudiante, y lo almacenamos en la variable name. Ahora, a la variable valor le asignamos el objeto de la clase school, invocamos al método buscar nombre, método que recibe como parámetro un dato de tipo string, y dentro de los paréntesis coloquemos la variable name. Muy bien, de esta forma utilizaremos el método buscar por nombre. Como este método recibe el parámetro de tipo string, con la variable name le estamos pasando ese dato al método buscar por nombre, captura ese dato y realizamos la búsqueda del estudiante que ingresemos por el input en la lista que está almacenada en el objeto de tipo ArrayList. Muy bien. Y como este método nos retorna sea false o sea true, y ese dato se va a almacenar en la variable valor para que el while lo evalúe. Bien, guardemos. Ahora ejecutemos la aplicación F6. Bien, como pueden observar, me muestra el siguiente input dialog. Ingresé el nombre. Bien, la palabra el y nombre lo tengo pegado. Bien, pero voy a ingresar el nombre de un alumno que no existe en la lista. Joel. Aceptar. Correcto, como pueden observar, me muestra el siguiente mensaje. No existe el nombre. Intente nuevamente. Bien, intentamos nuevamente. Ahora voy a ingresar el nombre de un alumno que sí existe en la lista.
aceptar. Correcto, como pueden observar me muestra la información del alumno que ingresamos por el Input Dialog. Me muestra el name, last name y la calificación de ese alumno. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos realizado un programa que crea una lista de alumnos para luego ingresar el nombre de un alumno por un Input Dialog y luego buscar el nombre de ese alumno en la lista de alumnos creada. Si el nombre del alumno existe en la lista, que me muestre la información de ese alumno. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.